Bueno, a ver si luego podemos volver a ello. No obstante, cuando empezabas con tu exposición, has mencionado el tema de la flexibilidad. Yo, quizás aquí, Jesús, que estás en un sector que creo que la flexibilidad es el pan nuestro de cada día. Sí, es muy divertida. Para que nos hagamos una idea, yo fabrico lo que llamamos primer equipo. En Valeo se fabrica para las plantas ensambladoras de vehículos, como puedan ser las de SEAT Martorell, o PSA, o Citroën, o Fiat, etcétera, etcétera. El parar un minuto esa línea de ensamblaje por un problema de una pieza que debería haber entregado Valeo nos costaría una penalización de 3.500 euros. El parar un turno de fabricación, 8 horas, podría llegar a 2 millones de euros de penalización, sabiendo además que trabajamos con 2-3 días de stock en producto terminado. Eso hace que la necesidad de la flexibilidad sea algo verdaderamente acuciante en el mercado de la automoción. Entonces, nosotros trabajamos en flujo tirado con Kanban, en lo que es primer equipo, pero hay una herramienta que es muy importante, que Andrés la ha señalado, que es el SMED. El SMED puede tener un doble objetivo. Puede tener, siempre bajas los tiempos de cambio. El objetivo es meternos por debajo de 10 minutos, esa es la teoría. Pero lo puedes intentar para lograr más tiempo productivo o para, y es lo que te da flexibilidad, disminuir la talla de lote. Si tú mantienes el tiempo total, el porcentaje de tiempo total sobre la apertura de la instalación dedicado a los cambios de modelo, y nosotros tenemos el objetivo de mantenerlo entre un 5 y un 6%, ese tiempo que dedicas, si eres mejor, si eres más eficiente en tus cambios de modelo, te permitirá hacer más cambios de modelo y, por consiguiente, bajar el tamaño del lote de fabricación. Y eso es flexibilidad. Eso es algo que es básico en el desarrollo de las operaciones en el mercado de la automoción. Hay una segunda parte que va dirigida sobre todo a los mercados de recambio. Nosotros trabajamos también en Valeo muchísimo con recambio. Hacemos aproximadamente un tercio de nuestra actividad dedicada al mercado de recambio, y el mercado de recambio tiene unas exigencias completamente diferentes. En una línea de primer equipo yo puedo estar haciendo 1000 piezas al día, a veces de una sola referencia, y en una línea de recambio estamos haciendo aproximadamente unas 300, 400 piezas al mes. Las exigencias son completamente diferentes. Y allí tenemos que intentar flexibilizar el útil industrial, y hemos tenido algunos ejemplos dentro de la planta de Valeo en los cuales hemos llegado a cortar líneas que estaban trabajando de forma conjunta en dos partes, de tal forma de que la primera parte, que era una parte más estándar para todas las referencias, pudiera seguir trabajando durante los cambios de modelo de la segunda, y en esa segunda parte, en la parte de terminación, hacer la personalización del radiador y cambiar cuantas veces fuera necesario para adaptarnos a una tolla de lote que puede estar en 300, 400 piezas, que viene a ser aproximadamente 2 horas de fabricación. Bueno, gracias. Creo que hemos entendido un poquito por qué en el sector de la automoción la flexibilidad es importante. Pasemos un poco a la última fase de nuestra cadena. Vamos hacia la distribución. Y aquí creo que, Pedro, puedes ilustrarnos. Bueno, en distribución también hay buenas prácticas, no solo en producción, ¿no? Hay grandes posibilidades. Si podríamos dividir lo que es un proceso de distribución, o por lo menos en lo que es la distribución a la que yo me dedico, en dos grandes bloques. Uno, lo que sería la planificación de la demanda, y otro, lo que serían las operaciones propiamente logísticas de transporte y almacenaje. Me voy a referir al primer punto, que es en el que me interesa contarles y compartir con ustedes una creo, buena práctica, o por lo menos una útil herramienta. Dentro de la planificación y de la gestión de los stocks, el objetivo de dar buen servicio con el menor stock posible, pues se tienen que utilizar herramientas. Lógicamente, el forecasting es algo complicado, es errático por sí, por definición. Tener herramientas para forecasting no es lo más importante. Creo que lo importante es tener herramientas para saber cuánto te equivocas, no para acertar.
y en ese aspecto yo recomiendo siempre que se tengan herramientas de planificación de la demanda, pero sobre todo herramientas de planificación de inventarios, de cálculo de stocks de seguridad. Pero algo que también es tan importante o más como las herramientas de planificación son las herramientas de colaboración. Y podemos hablar de colaboración con clientes, es importante para nivelar los flujos, para hacer sistemas pool de suministro, pero hay algo que sí que a mí me parece fundamental y que en nuestra empresa ha sido una buena práctica. Y se trata de la colaboración, pero entendida internamente. Es decir, hablamos mucho de colaboración con proveedores, colaboración con clientes, pero normalmente solemos ser departamentos estancos dentro de las organizaciones. En el área de comercial, en un área comercial, planning, ventas y logística suelen tener visiones diferentes de lo que es el negocio. El responsable de ventas tiene muy claro lo que quiere vender, tiene sus objetivos delegados, conoce a la competencia, sabe cómo va el mercado, sabe un poco cómo van las acciones a corto plazo y tiene una visión concreta de lo que se puede vender. El de la bola de cristal, el planificador, pues hace su análisis técnico, sabe lo que quizás realmente se podría vender, fruto de las tendencias, de la explicación de eventos, y tiene esa visión. Y el responsable de marketing, normalmente más enfocado en lo que es el business plan, pues tiene la idea de lo que debería venderse para tener pues, el posicionamiento de mercado que estratégicamente se haya definido, para la cuota de mercado, etcétera, etcétera. Normalmente estas tres visiones determinan tres datos distintos que en una organización, cuando no se coordinan, producen malvados efectos. El implementar en las organizaciones sistemas de coordinación de estas tres visiones, herramientas simples, solamente es comunicación, no hace falta ninguna otra herramienta, produce efectos muy positivos en competitividad, por tres motivos fundamentales. Uno, si por obligación se debe de efectuar un consenso o acuerdo en cuál es realmente la cifra a la que el negocio debe de ir para unificar y alinear los objetivos, ese es un gran beneficio. Dos, se estará hablando de una cifra realmente mucho más rica, mucho más precisa que la que pueda dar solamente el departamento de planning o solamente el departamento de ventas. Y tres, y fundamental, que existe una conectividad, no informática, pero sí de conocimiento, porque nada más rico y más productivo que áreas ligadas dentro de la distribución comercial comparten el estado del arte, el estado del mercado, los problemas de operaciones, etcétera, etcétera. Este tipo de reuniones, estos comités de seguimiento de planificación de ventas son tremendamente productivos y en nuestra empresa han dado resultados muy, muy buenos. Muchas gracias. Tú has dejado de lado, no por no importancia, sino porque nos querías explicar, yo creo que una muy buena práctica, el tema de las operaciones logísticas, pero yo creo que no podemos olvidarlas, el tema del almacenaje, del transporte. Fernando, ¿tu experiencia? Bien, primeramente me gustaría destacar que me ha encantado la referencia que ha hecho Pedro a la necesidad de colaboración interna. Muchas veces hablamos de planificación colaborativa con el cliente y nos olvidamos de algo tan evidente como es la colaboración interna, que parece que está dentro de nuestras funciones y nuestras obligaciones, pero no siempre somos capaces de implementar. Y esa colaboración interna tiene como base fundamentalmente la respuesta al cliente final en los distintos aspectos que son necesarios. Por un lado, estaríamos hablando de que un gran cliente, por ejemplo en mi sector, en el sector de la gran distribución, de acuerdo a nuestra experiencia actual, te puede exigir una respuesta en términos de merchandising, en términos de surtido, en términos promocionales, en términos de servicio. Las diferentes palancas que citaba antes Jesús para ser capaces de dar la respuesta idónea al mercado. Desde nuestra perspectiva en ARC Distribución Ibérica, lo que estamos intentando hacer es estrechar cada vez más la colaboración entre la cadena de suministro y las unidades de negocio y articular esa colaboración en torno al sistema. Para nosotros es clave que esa respuesta al mercado esté bien articulada en torno al sistema y lo hacemos utilizando el estándar de nuestro ERP, partiendo de lo que sería la interface con el cliente a través de un CRM soportado por el estándar de SAP en nuestro contact center de funcionalidad específica para ello, que enlaza rápidamente con el módulo Sales Distribution para gestionar la disponibilidad de stock en todos nuestros almacenes y nuestra capacidad para prometer el Available to Promise estándar del mercado en estos momentos, que enlaza nuevamente de manera rápida con el Warehouse Management para efectuar todos los procesos de picking, de oleadas de picking, soportados por radiofrecuencia SAP,
y utilizando además el módulo de Material Management para lo que es el reaprovisionamiento de los distintos niveles de stock de nuestra red. Entendemos que para nosotros es una apuesta básica de competitividad el que tanto nuestros empleados como nuestros clientes tengan a su disposición esa respuesta integrada y rápida en términos tanto de información como de materiales. La siguiente fase del proceso para nosotros, una vez que hemos sido capaces de efectuar las expediciones, es una fase a veces compleja y delicada, que es la fase de transporte de distribución capilar. Yo creo que el transporte es un elemento de complejidad creciente, tanto desde el punto de vista legislativo, normativo, de coste del combustible, de tipo organizativo, desde muchas perspectivas. Para nosotros el transporte es, antes que nada, un diferencial de servicio. Nuestros transportistas hace mucho tiempo que están con nosotros y conocen muy bien nuestro producto y nuestros clientes. Y para nosotros la imagen de nuestros transportistas es muy importante porque sabemos que es la primera y más habitual imagen que los clientes tienen de nosotros. En este escenario tan cambiante del transporte, en términos de competitividad y logística, hemos tenido que resolver en la medida de nuestras humildes posibilidades una ecuación de difícil resolución. Por un lado, necesitamos fidelizar a nuestros transportistas y este es un ejercicio permanente en nuestros planes de acción de logística. Esta fidelización se materializa a través de contratos plurianuales que fijan, además, revisiones automáticas de coste en función de precio, en función de indicadores nacionales. Por otro lado, desde la perspectiva de nuestra dirección general y desde la perspectiva de los objetivos de compañía, no podemos tener un deslizamiento de los costes de transporte. Bien, la situación de esa difícil ecuación se establece a través de lo que son nuestros jefes de servicio de los centros de suministro y nuestros responsables de suministro, que son capaces de optimizar esa función de transporte, de manera que en los últimos 3 años, a partir de esa aplicación de subidas de precios contractuales, hemos conseguido contener los costes de transporte e incluso disminuirlos en un 3%. Este tipo de ejercicios de balances y equilibrios en la cadena de suministro me parece los que son elementos claves para mantener la competitividad. Nosotros no podríamos soportar un incremento de costes de transporte tal y como está derivándose, por ejemplo, de la situación del petróleo, y debemos ser creativos en aplicar técnicas y procedimientos para optimizar esos costes. Básicamente esto destacaría. Gracias. Bueno, hemos analizado rápidamente un poco toda la cadena de suministro. Me gustaría aprovechar que tenemos a Andrés aquí y que en su nueva posición pues tienes la oportunidad de gestionar una red a nivel europeo. ¿Cómo se ve esto? Bueno, pues la verdad es que se ve más grande, desde luego. La verdad es que coincido mucho con Pedro y con Fernando en la aproximación, en lo que han comentado, en lo que se refiere a todo el tema de distribución, forecasting, integración. La verdad es que cuando manejas o llevas el control de una cadena de suministros, una supply chain a nivel europeo, la verdad es que el tema se hace mucho más complejo, pero no se hace mucho más complejo porque de por sí sea mucho más volumen, mucho más stock, sino porque, como bien ha comentado antes Fernando, la interactuación de los un poco actores internos de la cadena es mucho más compleja. En una cadena de suministro un poco a nivel local, te mueves, por decirlo de alguna manera, con un equipo de gente enfocado a un mercado, a unas características muy específicas y con unas directrices muy claras. Sin embargo, los agentes internos que juegan en una cadena de suministro a nivel global, ya estamos hablando de países diferentes, ¿no? Donde muchas veces las decisiones que tomas tienen que estar muy medidas, porque lo que puede ser bueno en un país como España puede que no sea bueno en Francia, pues por las características del mercado, por las características del cliente, por las comunicaciones del país. Entonces, ese cúmulo de necesidades es muy difícil ponerlo en común y llegar a un acuerdo a un consenso un poco a nivel global. Entonces, desde mi punto de vista, eso es la primera dificultad. Y la segunda cosa que hay que hacer, o el segundo punto que hay que atacar, es tener muy claro qué tipo de cadena de suministro quieres. Es decir, a ver, ¿cuál es mi estrategia? ¿Hacia dónde quiero ir y por qué? Y una vez que te sientas y te planteas cómo, es empezar a atacar qué áreas de la cadena de suministro quiero atacar. Es relativamente fácil llegar a conseguir ahorros vía reducción de stocks y vía sinergias de transporte. Cuando empiezas a analizar un poco los flujos que hay en una cadena de suministro a nivel europeo, te das cuenta de las veces que el material va y viene, se carga y se descarga de manera un poco absurda. Y es ahí un poco donde hay que empezar. Entonces ya se plantea el tema centralizar versus descentralizar. Entonces ya tienes que empezar a plantearte dónde pongo los almacenes, porque hay que ver dónde tengo las fábricas, que necesitan este mercado. El mercado alemán no tiene nada que ver con el mercado español. El director comercial francés tiene un punto de vista diferente al director comercial español, que quiere todo para mañana. El francés dice que él no quiere tener
stock, que lo tengan los clientes y que no tienen ninguna necesidad de entregar en 24 horas. Entonces, a la hora de plantearte un poco ahorros y de plantearte integración y colaboración, como han planteado Fernando y Pedro, es muy importante consolidar los volúmenes y de alguna manera consensuar los objetivos. Y verdaderamente las áreas más rápidas a la hora de ahorros, insisto, es el tema de transporte, donde pues, después de 8 meses hemos conseguido reducir un 15% todo el costo de transporte dentro del flujo de intercompañías, y el tema de stocks, donde hemos decidido que va a haber un almacén central en el grupo que va a ser un poco el que va a hacer de pulmón y donde se va a tener el stock de seguridad de todos los productos y se va a reducir los stocks de todos los almacenes a nivel local o a nivel país.